interrelacionados. Ajá, sí, trabajó con la parte de equilibrio químico también, ¿no? Bueno, él encontró el número de moléculas que hay en un mol, que ahorita vamos a ver qué número, qué cantidad es. Bueno, entonces, fíjense, les voy a compartir lo que preparé para ustedes y vamos platicando. Y ahorita no se me ha olvidado lo que les quiero comentar de la tarea que les puse por ahí. Entonces, por favor, jóvenes, cuando les pida la tarea, no es para salir del paso. Tenemos esa costumbre, ¿no? O sea, nos dejan una tarea y para salir del paso. Es más bien para que pongamos en práctica lo que estamos estudiando, lo que estamos revisando, lo que estamos analizando. ¿Por qué? Pues porque ahorita también les voy a comentar que en las respuestas que ustedes van dando se refleja cómo vamos comprendiendo las cosas o si tenemos dudas. Bueno, entonces, fíjense, hipótesis de abogado. Ahí está unos imágenes que vamos a explicar. Vamos a centrar nuestra atención en la imagen donde están los globos, y abajo, fíjense, dice, él puso, una masa determinada de hidrógeno, una masa determinada de oxígeno, una masa determinada de nitrógeno, que era equivalente a su peso molecular. A ver, dígame aquí, ¿qué corrección hay que hacer en esa imagen? En esta imagen que les estoy mostrando aquí, ¿qué corrección habríamos de hacer? ¿O no hay ninguna cosa que se tenga que corregir ahí? Sí, en la de hidrógeno serían 2 gramos. Así es, aquí son 2 gramos, porque estamos hablando de un mol. Son 2 gramos. Bueno, entonces fíjense, él hizo una serie de estudios, revisó el comportamiento de diferentes gases y el trabajo que hizo fue poner a esos gases, por ejemplo, aquí el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, en las mismas condiciones de presión y ¿de qué dijeron? ¿De qué dijeron? Temperatura. La temperatura en este caso de los 3 gases era igual, la misma. Y de ahí obtuvo una serie de conclusiones bien importantes. Y aquí está escrito. ¿Quién quiere leer lo que dice aquí, por favor? Raquel, buenos días, Raquel. Buenos días, profa. ¿Podrías leer, por favor? Sí. Gases que se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen la misma energía cinética, por lo tanto, tienen el mismo número de partículas y el mismo volumen. Entonces, fíjense, dado que estaban en las mismas condiciones de presión y temperatura, pues se puede afirmar lo que está establecido aquí, lo que acaba de leer su compañera. ¿Qué cosa es la temperatura? Pues la temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas. Y si todos esos gases estaban a la misma temperatura, significa que su energía cinética era la misma, y eso significa también que el número de partículas del gas hidrógeno, en este caso, N lo vamos a poner como número de partículas, es igual al número de partículas del gas oxígeno, igual al número de partículas del gas nitrógeno. N es número de partículas. ¿Sí? Y como dijo su compañero, fíjense, alguien por ahí dijo, si tienen un mol de cualquier gas a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273.15 Kelvin, estoy leyendo lo que está en el recuadro azul,
del lado derecho en la parte superior. Entonces, su volumen es 22.414 litros. Y el número de partículas que hay en ese volumen es 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Y eso es bien importante, muchachos, porque él está haciendo también generalizaciones. Vean, estamos hablando de gases distintos, ¿no? De gases diferentes, con formas distintas. Sus partículas tienen forma distinta, tamaño diferente. Y sin embargo, cuando se encuentra un mol, una masa molecular de ellos, en las mismas condiciones de temperatura y de presión, entonces el número de partículas es el mismo, independientemente de la forma y tamaño de las partículas de cada gas, es decir, independientemente de la naturaleza de cada gas. Y de ahí se obtiene el número de moléculas que hay por mol en los gases. Entonces, fíjense, ya él está haciendo aportaciones muy interesantes, muy importantes. Está diciendo que la masa del gas se relaciona con su peso molecular con un concepto nuevo. Fíjense, voy a poner aquí ese concepto nuevo que él está aportando. El concepto que está aportando es el concepto de moles. Y ese concepto de mol lo relaciona con N es igual, ¿a qué es igual el número de moles, muchachos? Marco, ¿te acuerdas a qué es igual el número de moles? El peso molecular sobre los gramos. Lo acabo de decir ahorita. Es el peso molecular y los gramos del gas. Es la relación, el cociente que hay entre la masa con respecto a su peso molecular. ¿Qué unidades tendría el número de moles? Pues vamos a ver, ¿no? ¿La masa en qué unidades se expresa? Gramos. Gramos. ¿Y la masa molecular o el peso molecular en qué unidades? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Por lo tanto, esto nos da como resultado el análisis de unidades que tendríamos, sus unidades son moles. ¿Sale? El número de moles, N, es número de moles. M minúscula es la masa del gas. Y M mayúscula es su masa o peso molecular. Y por ahí anoten N mayúscula y hay que tenerlo presente porque lo vamos a manejar en otros asuntos que vamos a trabajar. N mayúscula es número de partículas. N0, ¿qué cosa es? ¿Me dicen qué es N0? Itzela, ¿qué es N0? Ahí se los puse ahorita en la imagen. N0. Aurea, ¿qué es N0? Es el número de Avogadro. Es el número, gracias, de Avogadro. ¿Sí? Entonces ahí los vamos a tener presentes. N minúscula, número de moles, M minúscula, masa, M mayúscula, masa o peso molecular,
N, número de partículas, y N0, el número de Avogadro. Entonces, esa información que aportó Avogadro, deriva o da algunas conclusiones importantes. A ver, conclusiones. ¿Alguien quiere leer las conclusiones? Marco Daniel, buenos días. Buenos días, profesora. Independientemente del tamaño y forma de las partículas, los gases tienen el mismo número de moléculas cuando se encuentran en las mismas condiciones de temperatura y presión. Ajá, esa es una conclusión importante, ¿eh? Así, ahí está una primera conclusión. Y la que sigue, Marco, por favor. De aquí se desprende el concepto de número de moles, donde el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular y, bueno, las unidades son los moles. ¿Está bien? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, fíjense, esto que estamos comentando, decíamos hipótesis de Avogadro, pero en realidad es una ley, porque ya está súper comprobado. Y el número de Avogadro ya también se conoce, es 6.023 por 10 a la 23 moléculas. O sea, por ejemplo, esto está representando moléculas, ¿no? Moléculas por mol. Ajá. Y vean aquí el hidrógeno, bueno, aquí lo representaron como un globulito. El oxígeno lo representaron como un globulito central y 3 bolitas ahí blancas. El nitrógeno como 2 bolitas rojas. O sea, ¿eso qué está representando? Está representando que cada gas tiene, sus partículas tienen una forma y un tamaño determinados, pero independientemente del tamaño y el número, la forma, del tamaño y la forma, el número de partículas es el mismo, siempre y cuando esos gases se encuentran en las mismas condiciones de temperatura y de presión. Muy bien. Bueno, entonces, avanzando, fíjense, ya teniendo esos referentes, pues vamos a construir la ecuación general del estado gaseoso. Vamos a construir la ecuación general del estado gaseoso. Y esa ecuación general del estado gaseoso, da la base para construirla, pues vamos a tomar como referencia lo que hemos estado trabajando, que es esta ecuación que voy a escribir y que ustedes ya saben qué ecuación es. ¿Cómo se llama esta ecuación? ¿Cómo se llama esta ecuación? Que acabo de escribir. Es la ecuación combinada, la que revisamos ayer. Ajá. Bueno, fíjense que entonces, si yo multiplico la presión por el volumen entre la temperatura de un gas determinado, pues voy a tener un valor que es una constante. Y entonces, fíjense, ¿qué significa eso? Que mi gas, vamos a ponerle el gas A, puedo tenerlo en una condición de presión 1, volumen 1, temperatura 1, con una masa constante, y yo hago esa operación y voy a tener un valor determinado. Si yo ese mismo gas, bajo condición de masa constante, con una presión 2, volumen 2, temperatura 2, voy a tener el mismo valor constante. Esta expresión entonces me sirve cuando mi gas está en una condición de masa constante. Entonces, tenemos que hacer una serie de consideraciones para quitar esta restricción. Y entonces, fíjense, resulta pues que la constante va a estar en función de dos constantes, K1 y K2. Y ahorita vamos a ver qué cosa es K1 y K2. K1
va a estar en función de la masa. Y entonces, para quitar esa restricción, pues vamos a introducir el término o el concepto que encontró o que construyó Avogadro, que es el número de moles. Fíjense, la masa entonces va a estar en función del número de moles. Y lo vamos a introducir en la ecuación combinada. Presión por volumen entre T es igual a K1 por K2, donde K1 es el número de moles. Y vamos a tener entonces PV entre T es igual a N multiplicada por K2. Ahora, si establecemos condiciones estándar, o condiciones normales fíjense, condiciones de presión igual a una atmósfera, temperatura igual a 273.15 Kelvin, N igual a 1 mol. ¿Qué volumen vamos a tener ahí con esas condiciones? 22.414 litros. Y aplicamos en esta ecuación que escribí, es decir, para yo conocer el valor de la otra constante. Entonces, fíjense, ponemos presión por volumen entre T por N es igual a K2. Y vamos a sustituir lo que vale K2, ¿no? O sea, vamos a encontrar su valor. K2 sería igual a, vamos a hacer el cálculo correspondiente. Hagan su cálculo y me dicen cuánto les da el valor de K2 con estos datos que tenemos aquí. Hagan su cálculo, a ver. K2. Ajá, 0.08205 litro-atmósferas sobre mol Kelvin. Entonces lo voy a sustituir aquí. Sería una atmósfera multiplicado por 22.414 litros entre 273.15 Kelvin por 1 mol. Y nos da como resultado eso. Eso es la constante universal de los gases. Esta K2 es R. Y entonces ya tenemos ahí nuestra ecuación general de los gases ideales. Ya vimos de dónde sale, ya vimos cómo se obtiene. Fíjense, ya sabemos por qué la temperatura, en qué unidades se tiene que manejar. Pregunto. Kelvin. Ya sabemos por qué. ¿De dónde vienen esas unidades de Kelvin? Pregunto. De la temperatura. ¿Por qué sabemos que la temperatura tiene que manejarse en Kelvin? Esa es la pregunta. Pregunto. No, fíjense, abusados, 0 grados centígrados sí existen, y existen sistemas que están a 0 grados centígrados, incluso gases, ¿no? Cuando decimos que estamos hablando de 0, acuérdense, estamos hablando de 0 de el volumen, no de la temperatura. Voy a regresar acá en la nota que hicimos ayer, a ver si no la borré.
Por acá la tenemos. Miren, cuando hablamos de temperatura en grados centígrados, aquí está, consideramos que el volumen del gas se hace 0. Y entonces obtenemos la nueva escala de temperatura, ¿no? A menos 273.15 grados centígrados se corresponde los 0 grados Kelvin. Pero estamos considerando que el volumen del gas es igual a 0, no la temperatura en grados centígrados. Eso es importante. Ahí recuerden. Por eso también les pedí que hicieran la tarea pasito por pasito, con calmita. Alguien por ahí nada más me puso, fíjense, la gráfica, y ya estuvo ahí, es para salir del paso, es cuando digo que hacemos las cosas para salir del paso. Pues en algunos momentos está bien que lo hagamos, pero en otros no. Podría haber, fíjense, ayer podría haber hecho el siguiente ejercicio. A ver, tienen 10 minutos para obtener la gráfica y la ecuación de Gay-Lussac, y me lo mandan por Classroom ahorita mismo. No, se los dejé de tarea para que analizaran la información que trabajamos ayer. Por otro lado, fíjense, aquí, justo aquí, en esta gráfica de volumen contra temperatura, fíjense, aquí ya cambió la temperatura a unidades de Kelvin, porque hicimos toda una serie de consideraciones físico-químicas. Y es aquí, en esta gráfica, donde tenemos 0 Kelvin. Es esta gráfica. No esta, la anterior, no la anterior. No esta, porque alguien por ahí puso esta gráfica, esta, y aquí le puso 0 grados centígrados. Y eso es incorrecto. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa, a ver, fíjense, aquí estamos analizando la ley de Charles y Gay-Lussac. La ley de Charles y Gay-Lussac, estamos considerando que cada una de estas líneas son líneas que tienen el nombre de isóbaras, porque se obtienen a presión constante. Y entonces, nuestros referentes para hacer las 3 líneas, pues pusimos lugares donde la presión es distinta. A nivel del mar, aquí en la Ciudad de México, en una montaña. Pero cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac, ¿cuál es la ecuación de la ley de Gay-Lussac? A ver, ¿quién me dice la ecuación de la ley de Gay-Lussac? Rapidito, rapidito. A ver. Presión igual a K por T. Presión igual a K por T. O bien, presión entre temperatura es igual a K. También, la gráfica. La gráfica también de esa ley de Gay-Lussac, aquí en el eje de las Y, ¿qué parámetro o variable manejo? Presión. Presión. Acá, temperatura. ¿En qué unidades, muchachos? Kelvin. En Kelvin. Abusadillo, sé con eso. ¿Bajo qué condiciones se cumple la ley de Gay-Lussac? A volumen y masa constante. A volumen y masa constante. Y se obtienen líneas rectas con pendiente positiva. ¿Esa línea cómo se llama? Isocora. Estamos analizando un proceso isocórico. O isométrico. Isométrico. Entonces, aquí va el punto. Pregunto,
Si yo tengo 3 líneas, cada una de ellas es una isócora, como dijeron ustedes. Y el referente no va a ser la Ciudad de México, tampoco va a ser la playa o a nivel del mar, y tampoco va a ser en una montaña, porque el proceso es a volumen constante. Pero si ustedes me dicen volumen 1, vamos a ponerle volumen 1 igual a 20 litros, volumen 2 igual a 30 litros, volumen 3 igual a 40 litros, o sea, estamos cambiando el tamaño del recipiente en donde se está haciendo el experimento. Ajá, ahí sí. Cada una de estas líneas, de esas 3 líneas que marqué, se hacen en un recipiente con un volumen constante. Y entonces ahí sería indicar qué línea correspondería a la de 20 litros. Esta línea, vamos a ponerle la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál correspondería? ¿Cuál experimento correspondería a 20 litros? La 1. La 1. La 1. Ajá, la 1, la línea 1. Esta corresponde a 20 litros. Esta corresponde a 30 litros y esta corresponde a 40 litros. Tomen nota, porque por ahí les digo, estuve revisando. Entonces ahí es donde observamos cómo vamos avanzando, si vamos comprendiendo lo que estamos haciendo, si nos estamos dando tiempo a hacer el trabajo, que nuestro cerebro esté comprendiendo lo que estamos revisando. Abusados, tomen nota. Entonces, va quedando clara la situación. ¿Por qué les pido que hagan las tareas? No es nada más de, pues me pidió la ley de Gay-Lussac, pues ahí le pongo la gráfica y le pongo una deducción por ahí que me encontré en un libro y la fórmula, y vámonos, ya cumplí. Todo tiene un propósito. Vamos a continuar. ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, ubicándonos en el trabajo que estamos haciendo en este momento, estamos llegando entonces a la ecuación general de los gases ideales. Y hemos encontrado, fíjense, que esta ecuación combinada, que incluye acá, en realidad esa constante está tomando en cuenta dos constantes. K1, que está en función de la masa, y gracias a los trabajos que hizo Avogadro, podemos determinar el concepto de número de moles, y que ese número de moles lo vamos a introducir en esa ecuación combinada, y entonces nos va a ayudar a poder determinar el número de moles, la masa de gas que hay en el sistema. Y también vamos a tener una K2. K2 va a estar en función de parámetros normales, parámetros de presión y temperatura y volumen y número de moles que se tienen bien definidos. Y en ese sentido, pues entonces encontramos que el valor de esa constante K2 es en estas unidades. Y a R se le conoce como constante universal de los gases. Entonces, esta ecuación es bien importante, muchachos. Fíjense, estamos ahorita tomando un curso de fisicoquímica, estamos empezando, y esa ecuación, PV igual a nRT, la van a seguir utilizando, inclusive en el curso de fisicoquímica farmacéutica, y en otros cursos. Esta ecuación nos ayuda a determinar
cómo se comporta un gas en un momento en particular. Esa ecuación, como su nombre lo dice, ecuación general de los gases ideales. Voy a borrarle aquí para que no se vea todo amontonado. Ecuación general de los gases ideales, pues dice algo importante. Esa ecuación establece el comportamiento de un gas ideal. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. En la naturaleza, ¿existen los gases ideales? Vamos a ver, ¿qué opinas, María Fernanda Estrafón? Que no. A ver, Andrea Gutiérrez, ¿qué opinas, Andrea? Yo tampoco creo que exista. En la naturaleza no existen gases ideales. Sin embargo, y escuchen bien, porque esto es algo que en la fisicoquímica se trabaja de manera cotidiana. Primero, se estudian condiciones ideales, que son maneras, o se obtienen ecuaciones que representan condiciones ideales, porque es una forma más sencilla de representar los fenómenos reales. Algunos fenómenos reales, bajo ciertas condiciones, se comportan muy parecido a lo que establecen estas expresiones. Por un lado. Por otro lado, una vez que se obtiene la ecuación ideal, se le pueden hacer ajustes, como es lo que vamos a hacer más adelantito, para poder definir con exactitud cuál sería, por ejemplo, la presión que ejerce un gas real, o cuál es el volumen de un gas real, o qué temperatura es la real en un sistema. Entonces, en fisicoquímica primero se construyen expresiones matemáticas que describen comportamientos ideales, y no solo en fisicoquímica, en otras asignaturas también. Y una vez que se tienen esas expresiones ideales, se pueden ajustar para comportamientos reales. Esa es una, y lo que les comenté hace ratito. Hay gases que cuando están en ciertas condiciones tienen un comportamiento muy, muy parecido a un comportamiento de gas ideal. Muy bien. Entonces, fíjense, dada la importancia de esta ecuación I de R, pues tenemos que calcular o encontrar los valores de R en otras unidades. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, póngale ahí en su cuaderno, valores de R. Valores de R. Y ya encontramos el primero, 0.08205, ya vimos de dónde sale, y vamos a ponerle unidades. Y vamos a tener, en este caso, litro-atmósferas sobre mol Kelvin. Pero fíjense que también R se puede manejar en centímetros cúbicos, atmósferas, mol Kelvin. Y en ese caso, pues vamos a convertir acá miren, en lugar de trabajar con litros,
pues vamos a trabajar con mililitros. Y lo voy a poner aquí. Le voy a borrar esto. Y van ustedes a hacer el cálculo y me van a decir que el resultado obtuvieron. Estos litros en mililitros serían 22.414 por 10 a la 3 centímetros cúbicos o mililitros. Y me dicen, por favor, qué resultado obtienen del valor de R. A ver, ¿qué resultado obtienen? A ver, ¿quién es el que maneja la calculadora más rápidamente? Sería 82.05. Ajá, serían 82.05 centímetros cúbicos atmósfera sobre mol Kelvin. Bueno, hay otras unidades que son también importantes y que las vamos a manejar en este curso, que son ergios sobre mol Kelvin. Ajá. Entonces, para poder determinar ese valor de R en ergio sobre mol Kelvin, pues vamos a hacer una serie de transformaciones de unidades y lo vamos a trabajar. Pues lo voy a poner, vamos a ver, para que no quede todo amontonado. Lo voy a poner, pues aquí mismo vamos a trabajar. Voy a borrar unas partes de aquí. Fíjense. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, para tener esas unidades que estamos queriendo determinar, primero debemos considerar que si partimos de que tenemos una atmósfera, la vamos a considerar en milímetros de mercurio, serían 760 milímetros de mercurio. Ajá. Y la vamos a transformar a dinas sobre centímetro cuadrado para cumplir el propósito que vamos a llevar a cabo. El propósito que nos vamos a plantear es obtener el valor de R en estas unidades. Por eso estoy haciendo este trabajito. Ajá. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos pasar esto a dinas sobre centímetro cuadrado? Hay una ecuación que me dice que la presión, a ver, ¿a qué es igual la presión hidrostática? Le vamos a preguntar a Vanessa. Buenas tardes, Vanessa, o días todavía. ¿Estás por ahí, Vanessa? Sí, profesora. A ver, hermosa, ¿te acuerdas cómo se calcula la presión hidrostática? O alguien que se acuerde, o sea, cuando le pregunto a alguien en particular, si alguien más se acuerda. Andy, buenas tardes o días. Andy, ¿andas por ahí? A ver. ¿Cómo se calcula? Sí. Densidad. Ajá. Por gravedad por altura. Por gravedad por altura. Por altura. Ya lo vimos por ahí, ¿verdad? La presión hidrostática se calcula con esta ecuación. Vamos a pensar que estamos trabajando con un manómetro de mercurio. Entonces, tendríamos que conocer la densidad del mercurio. Ajá, la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Ajá. La gravedad la vamos a considerar como 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y la altura vamos a pensar que estamos trabajando a nivel del mar.
y está dada como 160 milímetros de mercurio. H, en centímetros, ¿cuánto sería? Porque no podemos manejar milímetros de mercurio, ¿no? Tendría que ser centímetros. En centímetros, ¿cuánto sería? 76. 76 centímetros de mercurio. Ajá. Estos datos que acabo de escribir los van a sustituir en esta ecuación y me van a decir, por favor, qué valor les da. Me dicen, por favor, un exponente. Rapidísimamente rápido, porque si no, nos atrasamos. 10.139.616. A ver, sí se parece el número, pero hay que leerlo bien. 1.013.961. Ajá. Sería 1.013 por 10 a la 6. Ajá, ese es el valor que nos da la presión manejando esas unidades. Y finalmente, ¿qué unidades tendría la presión ahí, muchachos? Pues hagamos el análisis. Ahí anoté presión, la densidad serían gramos sobre centímetro cúbico, estoy leyendo esto. La gravedad, centímetros sobre segundo al cuadrado, y la altura, centímetros. ¿Y eso qué cosa nos va a dar? ¿Unidades de qué? ¿Qué cosa es esto que voy a marcar con rojo? ¿Qué es esto? Energía. A ver. Otra vez alguien que nos diga. Sí, perdón, dije que era energía. No es un hergio. Eso que encerré en una bolita roja no es un hergio. ¿Qué es? ¿Dinas? Dinas. Ajá, dinas. Y entonces, fíjense, dos de estos, bueno, más bien uno de estos con se elimina y nos va a quedar abajo, ¿qué cosa? ¿Qué nos queda abajo? Centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado, que son las unidades de la presión en dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues estoy haciendo esto, recuerden, porque yo quiero saber el valor de R en ergios sobre mol Kelvin. Todavía nos falta un pasito. Entonces, ya tenemos lo que vale la presión en dinas sobre centímetro cuadrado. Lo voy a poner entonces aquí. Presión va a ser igual a 1.013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado. A ver, ¿qué hago con ese dato, compañeros? ¿Qué hago con ese dato? Pregunto. ¿Qué hago con ese dato? Para encontrar el valor de R en estas unidades. ¿Qué hago con ese dato? Pues ese va a ser como nuestro valor de presión y todavía lo tendremos que multiplicar por los centímetros cúbicos, Pues dividirlo por el mol y la temperatura. Así es. Pues háganlo. Ya sabemos, ¿no? Estamos trabajando, PB es igual a NRT. R entonces va a ser P por B entre NT. La presión, pues acabamos de calcularla en dinas sobre centímetro cuadrado. Entonces, calculen el valor de R con esos datos.
Profesora, ¿Sí? yo lo saqué de otra forma, no sé si también podría ser válido. Siempre y cuando el resultado sea el mismo, el que tiene que ser, pues sí es válido. Salió parecido, pero no sé. ¿Qué resultado obtienes? Bueno, las últimas décimas son las que varían, pero sí en general es parecido. Ajá. A ver, ¿qué resultado obtenemos haciendo el cálculo, como les comentaba? ¿Y qué resultado obtienes, compañero? Bueno, obtuve 10,13,25,0 DINA sobre centímetro cuadrado en la atmósfera. Pues sí, es muy parecido, ¿no? A ver, resultado de R, con los datos que les comenté. Presión, la que acabamos de calcular, volumen en centímetros cúbicos, N en un mol, temperatura, pues serían 273.15. ¿Cuánto nos da el valor de R? Vamos, jóvenes, vamos. No A mí esperen. me dio 83.124.224.78. Ajá. Es decir, 8.314 por 10 a la 7. Y deben ser ergios sobre mol Kelvin. Y vamos a ver de dónde salen los ergios, ¿no? Le tiene que dar un resultado parecido a 8.314 por 10 a la 7 ergios sobre mol Kelvin. ¿De dónde salen los ergios? Pues vean lo que escribí aquí. ¿Ya obtuvieron este valor? Sí. Ajá. Sí, ya, maestra, yo lo saqué de otra forma también. Ok. A ver, a ver, fíjense bien. El punto aquí es hacer el análisis de unidades para que vean de dónde salen los ergios. DINA sobre centímetro cuadrado es la presión, el volumen es en centímetros cúbicos. ¿Qué me queda, compañeros? ¿Qué me queda aquí arriba? En esta parte de aquí. Pregunto. Dinas por Dinas por centímetro. centímetro. Fíjense, se elimina esto con uno de estos y nos va a quedar DINA por centímetro sobre mol por Kelvin. Y DINA por centímetro, ¿qué cosa es, compañeros? Un ergio. Un ergio. Ajá. Ergio sobre mol Kelvin. Entonces, las personas que dicen que lo sacaron de otra forma, está bien, hay diferentes maneras de trabajar, pero al final tienen que demostrar que de dónde salen estos ergios. Y eso se demuestra haciendo el análisis de unidades. Ajá. Ok. Bueno, fíjense bien, otras unidades que también se utilizan para expresar el valor de R son, lo voy a poner aquí porque pues ya no me alcanza, ¿no? Otras, aquí tenemos ergio sobre mol Kelvin, aquí en esta tablita. Otras unidades de R son joules sobre mol Kelvin. Y para obtener ese valor en joules sobre mol Kelvin, tendremos que hacer una reglita de 3. Un ergio equivale, más bien un joule,
equivale a 10 a la 7 ergios. Entonces, ¿cuánto sería en joules el valor de R? 8.31. Ajá, sería, entonces tendríamos aquí 8.314 por 10 a la 7 ergios. ¿Cuántos joules serían? Y pues es sencillo, ¿verdad? Serían 8.314 joules sobre mol Kelvin. Ajá. Esas son otras unidades que se emplean de manera común para trabajar el valor de R. Ajá, entonces van a terminar de construir su tablita. ¿Puedo mover el pizarroncito, compañeros? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense. Voy a borrar un poquito aquí para que vayamos construyendo. Para que me alcance bien el espacio. Entonces, energía sería 8.314 por 10 a la 7 ergios sobre mol Kelvin. Y ya tenemos también 8.314 joules sobre mol Kelvin. Faltaría unas unidades que son calorías sobre mol Kelvin. Son las que, o sea, los valores de R que vamos a usar en este curso. Ajá. Para calcular el valor de R en calorías sobre mol Kelvin, vamos a hacer una regla de 3. Lo voy a poner aquí. Una caloría equivale a 4.18 joules. Lo voy a dejar así con J nada más. Entonces, si yo tengo 8.314 joules, ¿cuántas calorías serían? ¿Qué valor sería entonces? $1.98. 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Ajá. Ok. Entonces, existen más valores de R en otras unidades. Existen más valores de R en otras unidades. Nada más que como nosotros estamos enfocados a un curso para QFI, las unidades que estamos manejando aquí son las adecuadas para poder resolver problemas en el curso que estamos trabajando. Bueno, ¿algún comentario? Les decía yo, podemos obtener los valores, podemos hacer cálculos de diferentes formas. Esa es una cuestión importante en fisicoquímica, que se puede llegar a un mismo punto por diferentes caminos. Se puede hacer siempre y cuando lo que estemos haciendo esté permitido y el resultado final sea equivalente a lo que está establecido en la literatura. ¿Vale? Bueno, y les voy a hacer una preguntita y la van meditando en lo que les paso asistencia. O bueno, a ver, ahora fíjense, una vez que hemos encontrado diferentes valores de R, es interesante saber cuál es el significado físico de esta constante. ¿Cuál es su significado físico? ¿Qué significará R?
Y de esas unidades que hemos construido, estas y estas, ¿cuál nos permitiría saber el significado físico de R? En lo que lo piensan, voy a pasar a asistencia. A ver, creo que aquí ya hay unas personas que ya no van a asistir. Laura Itzel, buenos días. Buenos días, maestra, presente. Tardes, ¿verdad? Sí, ya van a ser tardes. Ah, sí, tardes. Sí, ¿verdad? Marta Cassandra, buenas tardes. ¿Alexandra? Alessandra. Ajá, Alessandra. ¿Centímetros cúbicos, atmósferas nos indica algo? Sí, ¿no? Porque los centímetros, pues, nos habla del volumen y las atmósferas de la presión. Aunque con los litros también se puede, pero siento que es más específico con los centímetros cúbicos. A ver, ergios. ¿Ergios qué son? ¿Los ergios qué son? ¿Unidades de qué? ¿De energía? De energía. Ajá, justo de energía. Entonces, fíjense, estas unidades nos permiten inferir que R es la energía, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por cada mol. Por mol de gas. Ajá. Entonces, el significado físico de R es la energía por mol de gas. La energía que tiene un mol de gas. Ese es el significado físico de R. La energía por mol de gas. Y bueno, fíjense, voy a mover tantito la pantallita. La energía por mol de gas. Vamos a ver. Sí, fíjense, si dividimos R entre, ¿qué cosa es esto, oigan? Esto que escribí ahorita. Número de Avogadro. Número de Avogadro. Número de Avogadro, muy bien. Si yo divido R entre el número de Avogadro, o sea, 8.314 por 10 a la 7 ergios sobre mol Kelvin entre 6.023 por 10 a la 23 moléculas sobre mol, ¿qué voy a obtener? ¿Me dan el valor? Lo que obtengan el resultado. A mí me dio 1.3803 por 10 a la menos 16. Por 10 a la menos 16. ¿Qué unidades serían ahí? ¿Qué unidades obtengo de este dato que me acaban de proporcionar? A ver, díganme. ¿Qué eliminamos? ¿Ergios? Ajá. ¿Ergios Sobre qué? moléculas. Sobre moléculas por Kelvin. Ajá. Molécula Kelvin, ¿no? Ergios, molécula Kelvin. Entonces, de aquí, fíjense, se puede definir la energía por molécula. Ajá, la energía por molécula. A esta relación, muchachos, se le denota con la letra K en manuscrito. Esa es K. Y K es
la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann, que es la energía por molécula. Eso es la constante de Boltzmann. Si yo tengo la energía por mol y la divido entre el número de partículas que hay en un mol, pues me va a dar la energía por molécula. Ajá. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Alguien que nos quiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Rapidito, para que vayamos organizando nuestras ideas. A ver, ¿qué pasó con ese entusiasmo, con esas ganas de participar, aunque sea de esta manera? ¿Resumen solo de hoy o de todas las clases? De ahorita. Pues empezamos con las hipótesis de Avogadro y a partir de ello pues obtuvimos el número de Avogadro, lo que eso nos ayudó junto con las demás ecuaciones que ya vimos de las leyes de los gases a obtener la ecuación general del estado gaseoso. Y a partir de ello, pues vimos, ya conocemos las constantes de presión, volumen, temperatura, pero obtuvimos el valor de K, que es, bueno, más bien, obtuvimos que K es R y que pues R es la constante de Boltzmann. A ver, vamos a ver, ahí, nada más esto último. R es la constante universal de los gases y K es la constante de Boltzmann. Son conceptos diferentes. Ajá. R es la constante de los gases, la constante universal de los gases. Su significado físico nos representa la energía por mol de un gas y la constante de Boltzmann representa la energía por molécula. Esos datos se utilizan para resolver problemas. Entonces, ¿vamos avanzando más o menos? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, pues entonces vamos, vayan repasando, compañeros. No, no dejen de revisar sus notas, porque luego tenemos una duda, esa duda se empieza a hacer más densa y luego la cosa se pone complicada, ¿no? Porque dice, no, pues sí, ya al rato le entiendo y al rato ya no llegó. Vamos a hacer algunos problemitas para poner en práctica lo que hemos estado trabajando. Entonces, anoten, por favor. Anoten. A ver. Anoten. 20 gramos de un principio activo desconocido son colocados en un matraz de 2 litros. El matraz es evacuado y luego se calienta
a 20 grados centígrados. No, no es cierto, a 150 grados. A esa temperatura, todo el sólido es convertido a gas. La presión es de 5 atmósferas. ¿Cuál es el peso molecular? De la droga. Ajá. Ajá, ya estoy leyendo el mensaje que me dejaste, compañera. Sí, profesora, es que como le comento, pedí otro horario para que no se me juntara con esta clase, pero se me negó. Pues sí, entonces tienes que definir, compañera, ¿eh? Ajá. Sí, lo que sucede es que en el SAIS hubo un problema que no aparecía en la lista, a pesar de tener mi comprobante, no se me permitió. Entonces, gestión escolar solamente me dio esta, pues, solución. Mira, no puedes estar traslapando horarios. Necesitas definir en qué asignatura te vas a quedar. No, profesora, es un ETS especial. Ah, No me permitieron hacerlo la semana pasada porque gestión escolar tuvo un problema en mi SAIS y me lo van a aplicar solamente a mí ahorita. ah, ok, Es pues. un ETS especial, no es una materia profesional. Ándale pues, suerte. Gracias. Sí. Muy bien. A ver, jóvenes, entonces acuérdense, es bien importante buscar la forma de ser lo más ordenados posibles. Eso es muy bueno. Es difícil a veces, pero es un buen hábito. Datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, díganme. La masa de 20 gramos, Ajá, el volumen de 2 litros, ajá, la temperatura de 150 grados Celsius sí. y la presión de 5 atmósferas. Presión igual a 5 atmósferas. A ver, ok. ¿Tengo que hacer alguna conversión? Los Sí. grados Celsius a Mi Kelvin. temperatura. Ajá. ¿Eso cuánto es en grados Kelvin? 423.15 grados Kelvin. 423.15 Kelvin. Ajá. Muy bien. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? ¿Qué ecuación vamos a utilizar? De N es igual a gramos sobre peso molecular. Bueno, sí, está bien. O sea, necesitamos N es igual a masa sobre peso molecular, ¿no? ¿Qué otra ecuación? La ley de los gases ideales. Ajá. Es decir, fíjense, podemos poner PV es igual a la masa entre el peso molecular por RT. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Y de ahí que despejamos.
Peso molecular. Peso molecular. Ajá. Despejamos peso molecular y obtenemos el resultado. Y hacen su análisis de unidades. A ver, entonces, despejan, sustituyen y hacen el análisis de unidades y me dicen qué valor obtienen. ¿Qué valor de R, en qué unidades es oportuno trabajar R? ¿En qué unidades? Profe, tengo una duda. Mande. No, nada. Está bien. Ajá, sí. ¿En qué La unidades? de litro por átomo sobre mol por Kelvin. Ajá, o sea, serían 0.082 litro atmósferas sobre mol Kelvin. Ajá. Listo. ¿Cuánto es el resultado? Sería de 138.80. No. A mí me sale 69.39 gramos sobre mol. Así es, 69.79 gramos sobre mol. Abusadillos, ¿eh? ¿Sale? Revisen. ¿Listo? A ver, ¿cómo van? Pues a mí me salió nada más con diferentes decimales. Sí. ¿Cuánto te dio? 69.43. Está bien, está bien. Uh-huh. A ver, Aurea, ¿ya terminamos? Ya, profesora, pero me había salido otro número y estoy viendo por qué me salió. Me había salido 694. No. Ajá. Ajá. Estoy revisando. Ok, Marco Daniel. Ya también nomás me varió algunos decimales, profesora. Ok, está bien, está bien. Sergio Adrián. Ya voy, es que me salió 6.49 por 10 a la menos 3. No, pues no. Abusados, ¿eh? Sustituyan bien. Fíjense bien, los números que están utilizando.
Bueno, vamos a hacer otro problema. Ahí está el resultado, ¿eh? Vamos a ver. Anoten, por favor. En el estudio bioquímico de un cierto organismo, se ha podido determinar que consume, bueno, que puede consumir 1.4 litros de oxígeno a una presión de 10 milímetros de mercurio y a una temperatura de 0 grados centígrados. Para conocer cómo interviene el oxígeno en los procesos de oxidación, biológica del organismo, se requiere calcular cuál sería la masa y el número de moléculas individuales contenidas en dicho volumen. A ver, en el estudio bioquímico de un cierto organismo se ha podido determinar que puede consumir 1.4 litros de oxígeno a una presión de 10 milímetros de mercurio y a una temperatura de 0 grados centígrados. Para conocer cómo interviene el oxígeno en los procesos de oxidación biológica del organismo,
se requiere calcular cuál sería la masa y el número de moléculas individuales contenidas en dicho volumen. Ajá. Entonces, vamos a poner datos. ¿Qué datos tenemos, jóvenes? El volumen de 1.4 litros. Ajá, ¿qué más? La presión de 10 milímetros de mercurio. Y la temperatura a 0 grados Celsius. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué transformaciones hay que hacer? Temperatura, grados Kelvin. Mercurio a atmósfera. Ajá. Las dos que dijeron, debemos trabajar esas dos transformaciones. Bueno, la temperatura Kelvin sería 273.15 Kelvin, ¿no? Y la presión, ¿cómo la transformamos? Hacemos una regla de 3. Una atmósfera, ya dijimos hace rato, es 760 milímetros de mercurio. Entonces, 10 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería en atmósferas? 0.013. 0.013 atmósferas. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué ecuación empleamos para resolver el problema? ¿Qué ecuación empleamos? La ecuación general de los gases. Ajá, la de los gases ideales. Tendríamos PV igual a nRT. Entonces, de ahí vamos a despejar N y vamos a tener PV entre RT. Sustituyen y me indican qué resultado les da. Sustituyan, porque luego nomás meten a la calculadora los datos y entonces ahí empezamos con problemas. Me dio 8.12 por 10 a la menos 4. 8.12, a ver. Ajá, 12 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades son? Mol. Moles, ajá. Ok. Con ese número de moles, ¿qué otra ecuación vamos a utilizar? ¿A qué es igual el número de moles? La masa sobre el peso molecular. Ajá. Entonces aquí tendríamos, esto es número de moles de oxígeno, ¿sale? Entonces, masa, porque es lo que nos están pidiendo, ¿no? Dice, se requiere calcular cuál sería la masa. Entonces sería N por el peso molecular del oxígeno.
¿Cómo ponemos esto? Serían 8.12 por 10 a la menos 4. ¿Y cuál es el peso molecular del oxígeno? ¿16? 32. 32. 32, ¿no? 32, porque tenemos 2 átomos de oxígeno. Ajá. Entonces, ¿la masa cuánto sería? 0.025. 0.025 gramos. Bueno, ya resolvimos el primer inciso o la primera parte. Luego dice, y el número de moléculas, esta otra parte. ¿Cómo determinamos ese valor? Con el número de Avogadro. Ajá, con el número de Avogadro. Fíjense, un mol de gas tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo aquí? Un mol de gas. ¿Tenemos un mol de gas? No, tenemos 8.12 por 10 a la menos 4. Ajá, moles. Entonces, multipliquen ese valor que acabo de escribir por el número de Avogadro y eso nos va a dar el número de moléculas. ¿Me dicen cuál es el resultado, por favor? Sería 4.88 por 10 a la 20. 4.88 por 10 a la 20, ¿qué? Moléculas. Moléculas. Ajá. Ahí está el siguiente resultado. ¿Listo? Jacqueline, ¿cómo vas, Jacqueline? Hola, a mí, yo muy bien. Ajá, ¿ya mero terminamos? Ya. Ok. Muy bien. A ver. Noé, Humberto, ¿cómo vas? Pues aquí estoy siguiendo el paso, maestra. Ajá. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesora. Muy bien. Bueno, a ver. Voy a mover el pizarroncito. Quien no haya terminado, compañeros, tomen los resultados, ¿eh? Tenemos que ir avanzando digamos, más o menos parejo todos, ¿sí? Les voy a poner otro problema. A ver, anoten, por favor. Un balón que es perfectamente elástico. Hasta antes de lograr romperse,
con un volumen de 1.68 litros, se soltó al nivel del mar. Con 1 litro de gas ligero. Con 1 litro de gas ligero. ¿A qué presión atmosférica puede subir antes de romperse? Muy bien, bueno. A ver, compañeros. Les vamos a dejar de tarea ese problema. Lo voy a subir un espacio en Classroom para que lo resuelvan y lo mandan. Dice, un balón que es perfectamente elástico hasta antes de lograr romperse, con un volumen de 1.68 litros, o sea, hasta ese volumen se rompe. Ajá. Un balón que es perfectamente elástico hasta antes de lograr romperse con un volumen de 1.68 litros, se soltó al nivel del mar con 1 litro de gas ligero. ¿A qué presión atmosférica puede subir antes de romperse? Bueno. ¿Puedo quitar la pantallita? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, profesora. Ok, entonces se los vamos a dejar en este Classroom para que lo entreguen pues antes, el viernes, antes de que tengamos la clase del viernes, o sea, el viernes antes de las 7 de la mañana. Ajá. Para que no se les amontone todo el trabajo. Profesora. Ande. ¿A qué se refiere con 1 litro de gas ligero? Con 1 litro de un gas, por ejemplo, pues no sé, helio, ¿no? O 1 litro de un gas ideal. Se llenó con gas hasta un volumen de 1 litro. Okay, ¿Sí?